Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente. Hoy es día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro. Y para los que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, les tenemos una solución. Usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y en Costa Rica también, desde luego, con solamente ingresar a nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar en este momento. facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí. Ahí le hemos dejado la fotografía de nuestro invitado con la invitación. Usted solamente tiene que darle clic a la letrita azul, que es el link que tiene ahí, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a ver, tenemos un ruidito por ahí. Ok, vamos a ver si tenemos algún radio encendido por ahí para que se nos vaya ese ruidito. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa muy interesante, un programa desde ya las invito y los invito para que se tomen un cafecito, nos acompañen si está en casita, si está
en la fábrica, en el campo, en el bus, en el Uber, en la empresa, en el ministerio, en el hospital, en el EVAIS, en cualquier lado donde quiera que usted esté, los invitamos porque hoy vamos a hablar sobre embarazo, parto y posparto. Repito, el tema de hoy, embarazo, parto y posparto. Con nosotros ya está el doctor Luis Diego Carazo, él es especialista en ginecología y obstetricia. Con él vamos a conversar sobre este tema tan importante que realmente ustedes lo habían estado pidiendo y el doctor Carazo muy gentilmente nos acompaña en la mañana de hoy. Vamos a abordar un tema de enorme importancia para la salud de las mujeres, las familias y la sociedad costarricense, repito, como es el embarazo, parto y posparto. La maternidad representa una de las experiencias más trascendentales en la vida de una mujer. Sin embargo, también implica importantes cambios físicos, emocionales y sociales que requieren acompañamiento médico oportuno y una adecuada información para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Reitero, para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Luis Diego Carazo, especialista en ginecología y obstetricia, quien compartirá conocimientos, recomendaciones y sobre todo los cuidados que durante el embarazo, la preparación para el parto y los desafíos que pueden surgir durante el periodo de posparto. Bienvenido, doctor Carazo, a La Voz Médica. Gracias por estar con nosotros. Es usted muy gentil en cedernos parte de su tiempo. Muchas gracias, don Edgar. Buenos días a todo el mundo. Les adelanto, ando con un poquillo de tos, entonces si me interrumpo ahí por momentos, me disculpan. Ando con un resfrío ahí que me agarró desde hace días y hasta ahora sigo con un poquillo de tos. Ok, no se preocupe. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y abordemos el tema, que efectivamente, como dice usted, es un tema muy interesante, es un tema de todos los días y es un tema donde, a pesar de que sea algo tan cotidiano, nos siguen quedando muchos huecos de información que hace que tal vez no hagamos las cosas tan bien como las deberíamos hacer, y esos huecos son los que vamos a tratar de llenar ahora. Correcto. Para iniciar, doctor, le preguntaría qué importancia tiene el control prenatal. El control prenatal es importantísimo tanto para mamá como para bebé. Puede hacer la diferencia entre que todo salga muy bien o que todo salga muy mal. Durante el control prenatal vamos a estar revisando la salud de mamá, vamos a estar revisando la salud de bebé y eventualmente, si hay algún problema, detectarlo en forma temprana es la mejor forma de poder enfrentarlo y de resolverlo. Entonces, como le digo, tanto para la salud de mamá como para la salud de bebé, el control prenatal es básico, fundamental para pensar en obtener los mejores resultados posibles siempre. ¿Y cuándo debe iniciar una mujer este control prenatal, doctor? Ok, esa es una pregunta capciosa. El control prenatal, lo ideal es empezarlo apenas la paciente se da cuenta de que está embarazada. Pero la realidad es que ahora hablamos también de control preconcepcional, o sea, de control antes de que la paciente se embarace. Okay. ¿Me explico, don Edgar? Sí, señor. Si uno se va y se mete ahí en la montaña y se busca al campesino más sencillo, que tal vez no sabe leer, que no sabe escribir, ese campesino sabe que antes de sembrar, prepara la tierra, se asegura de que la tierra está bien y después siembra para tener una buena cosecha. Nosotros muchas veces, antes de sembrar la semilla más importante que hay en este mundo, que es un bebé, no hacemos nada. La paciente primero se embaraza y después va a control. Y ese abordaje no es el abordaje más correcto. Lo ideal es que la paciente, desde un tiempo antes, no menos de 3 meses, consulte a su ginecólogo, que la revisen, que le hagan exámenes, que empiece a tomar ácido fólico para rellenar las reservas de ácido fólico. El ácido fólico hoy por hoy es el único compuesto que está demostrado que previene malformaciones en los bebés a nivel de lo que nosotros llamamos sistema nervioso central, o sea, básicamente cerebro y columna. Entonces, que la mamá tenga sus reservas de ácido fólico al tope para que cuando se embarace el bebé pueda tomar de ese ácido fólico para ser lo más sano posible. Además, si la paciente está con anemia, pues corregirle la anemia antes. Si tiene una infección urinaria, corregirle la infección urinaria. Si tiene una toxoplasmosis, corregirle la toxoplasmosis. O sea, no esperarse a que ya mamá esté embarazada para empezar a apagar incendios, sino que apagarlos desde antes de que se embarace, para que cuando se embarace esté en las mejores condiciones posibles. Bueno, muy bien. Efectivamente,
Ese ejemplo suyo es muy ilustrativo, realmente. Hay que prepararse para el embarazo, exactamente. Ahora, ¿cuántos controles prenatales se recomiendan o cuántos controles antes de cuando se está preparando para el embarazo? ¿Cuántos se pueden recomendar? Pero en una paciente sin condiciones de riesgo, en un embarazo de evolución normal, el control debe ser más o menos una vez al mes. A veces, por cuestiones de agenda, sobre todo a nivel de seguridad social, las citas se ponen un poquito más espaciadas, pero digamos que lo que está establecido es que sea un control por mes. Si la paciente se dio cuenta cuando tenía unos 2 meses, digamos que se esperó, que estaba con atraso, que no me venía, que si estoy embarazada, que si no estoy embarazada, bueno, ya me hice prueba, estoy embarazada, me voy donde el ginecólogo, voy empezando 2 meses, digamos, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, de ahí en adelante una vez al mes. En algunos casos, según cómo vaya evolucionando la paciente, pueden ser citas más seguidas, si hay algún factor de riesgo, o muchas veces ya al final del embarazo, en el último mes, las citas empiezan a ser más seguidas, básicamente para tener una supervisión más estricta, y sobre todo, como le digo, al final del embarazo, que es una de las épocas donde pueden presentarse más cosas que nos pueden complicar la evolución del parto. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios físicos durante el embarazo? Que esto es una consulta que ya nos hicieron aquí antes de empezar el programa. Luzmilda Barahona nos hizo la pregunta desde antes de empezar el programa y ya teníamos muchos mensajes, pero esta quiero desde ya planteársela. ¿Cuáles son los principales cambios físicos durante el embarazo? Nos dice Luzmilda Barahona. Bueno, hay muchos cambios que se producen, que son los que todo el mundo conoce. La paciente va a tener aumento de peso por en fases iniciales, por los efectos de la progesterona. La progesterona es una hormona que es progestación, o sea, pro-embarazo, y se produce en cantidades grandes durante el embarazo. Por efecto de la progesterona, la paciente tiende a tener un poco más de sueño y pasa como más cansada. Además, la paciente va a retener una cantidad importante de líquido, y eso es un mecanismo de protección del organismo. ¿Por qué? Ok, estamos hablando de que en cualquier parto normal la paciente va a tener una cierta pérdida de sangre en el momento del parto, y parte de ese líquido que la paciente retiene se usa para que en el momento en que hay pérdida de sangre el organismo saque ese líquido de sus reservas, lo meta en los vasos sanguíneos para que la paciente no tenga problemas de que se le bajó la presión, de que se chocó, de que se descompuso. Entonces eso también es muy importante. La presión también va a tender a variar, la presión tiende a bajarse un poco, sobre todo en fases iniciales del embarazo. Además, cambios físicos, mecánicos, digámoslo así, por el cambio de posición que va a tener el organismo. Tomemos un ejemplo, columna. Normalmente el cuerpo humano está hecho para que la paciente camine y esté de pie recta, digámoslo así. Conforme la pancita va creciendo, si la paciente está recta, va a haber más peso en la parte de adelante y la paciente va a tender a irse para adelante, va a tender a caerse. Entonces es muy frecuente que la paciente haga 2 cosas para evitar eso. Uno, que se para camina con las piernas un poquito más separadas. Y la segunda, una vez que ya logramos aumentar esa base de apoyo, es que la paciente tiende a proyectar la pancita hacia adelante y los hombros hacia atrás, y eso aumenta la curvatura de la columna, mantiene el punto de equilibrio, pero al aumentar la curvatura de la columna puede dar también dolores de espalda y cuestiones así. Hay cambios también a nivel de visión. De hecho, generalmente no se recomienda que la paciente se haga exámenes de la vista para definir si ocupa lentes o si necesita cambiar los lentes durante el embarazo, porque mucho de eso se revierte. Y en fin, hay otra serie de cambios que se van dando, y en unas mujeres más, en otras mujeres menos. Recordemos que todas las mujeres son diferentes. Y el ejemplo más típico en el embarazo: hay mujeres que se embarazan y les dan unos achaques terribles, hay mujeres que se embarazan y no les dan achaques, y hay otros que se embarazan y en un embarazo les dieron achaques y en otros no. O sea, no es una cuestión matemática, sino que todas las mujeres son diferentes, y por eso es que cada control prenatal debe individualizarse según las características que la paciente tenga. Bueno, muy bien, las recomendaciones del doctor Carazo son importantísimas. Ojalá, amiga y amigo oyente, que las pongamos en práctica, porque sí, son momentos que llenan de mucha alegría, de mucho entusiasmo
al hogar, a la pareja, a la familia en general, cuando se sabe que viene un bebecito a este mundo, cuando hay una mujer que está quedando en estado de embarazo, pero los cuidados son muy importantes. Hablando de cuidados, hablemos ahora de qué alimentación debe seguir una mujer embarazada, doctor Carazo. Ok, bebé no come con menú, bebé come lo que mamá le da. Si mamá come sano, vamos a tener un bebé sano. Si mamá come comida chatarra, vamos a tener un bebé con salud chatarra. Y es importante tener claro que hay una serie de alimentos que no se deben consumir. Lo que pasa es que para uno, como ginecólogo, es imposible hacer una lista de todo lo que sí y de todo lo que no. Entonces, a mis pacientes yo siempre les digo, vean, vamos a hacer un ejercicio mental. Yo me quiero comer el alimento X. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Yo voy a pensar que ya bebé nació, que ya bebé tiene 7 meses. Durante los primeros 6 meses el bebé estuvo solo a leche materna. El pediatra está feliz, felicitó a mamá y le dijo, usted ha sido una excelente mamá de tener a su bebé solo con leche materna sus primeros 6 meses, pero ya necesitamos empezar a darle algo más. Ya tenemos que empezarle a dar comiditas, ya tenemos que empezar a dar cosas así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo me quiero comer el alimento X, pienso, ok, si mi bebé ya tuviera 7 meses, ¿yo le daría de comer de esto, sí o no? Si la respuesta es no, no se lo demos desde ahora. Uno no le va a dar a un bebé gaseosas, no le va a dar licor, no le va a dar chifrijo, no le va a dar comida chatarra en general. Uno le va a dar carne, le va a dar verduras, le va a dar frutas, cuestiones así. Entonces siempre, muchas veces, con solo hacer ese pequeño ejercicio, uno puede aclarar y apelando al sentido común de cada uno, y si tiene buenas posibilidades o no de consumir ese alimento durante el embarazo. Hay 2 alimentos que eventualmente uno podría pensar que son alimentos muy sanos, de hecho sí, pero que no se deben consumir, que son los que tienen pescado crudo. En español, sushi y ceviche. ¿Ok? El pescado crudo puede tener, y el pescado no se cocina en el limón a pesar de lo que diga la gente, el pescado crudo puede tener, en casos muy raros, un tipo de parásito, un tipo de gusano que se llama cisticerco, y ese puede dar problemas seriosísimos en bebé. Es muy raro que ocurra, pero es mejor tomar esa precaución. Las gaseosas, sobre todo, no deben consumirse. Las gaseosas, para mantener el gas disuelto en el líquido, y eso aplica también para las cervezas sin alcohol, que hay pacientes que dicen, no, es que a mí el doctor me dijo que sin alcohol sí puedo. No, no es conveniente. Todo lo que tenga gas tiene un poquito de ácido fosfórico, y el ácido fosfórico puede interferir con la calcificación de los huesos de bebé, entonces no deben consumirse gaseosas durante el embarazo. Y obviamente pues la paciente no debe fumar, consumir ningún tipo de droga, tener cuidado con los medicamentos que está tomando. Si tiene años de estar tomando el medicamento X y ahora resulta que quedó embarazada, de inmediato tiene que consultar con el médico que la ve para ver si ese medicamento lo puede seguir tomando, si hay que cambiarlo. Hay medicamentos para la presión que hay que cambiar, hay medicamentos de nervios, digámoslo así, que hay que cambiar. En fin, hay una serie de cuidados que hay que tener, no solo con la alimentación, sino también con los alimentos que se consumen. Dice Norma Brenes desde Cartago, que una felicitación para la voz médica y para el doctor Carazo. Dice, felicíteme por favor a su invitado, el doctor Carazo. Tengo el gusto de conocerlo. Asistí hace unos años con una sobrina a una consulta con él. Maravilloso, el doctor tiene el don de gente, lo explica todo muy bien. ¿Nos puede hacer el favor de recordarnos ahora, para una amiga con la que estaba conversando hace unos días, que le recomendaron que tomara ácido fólico? ¿Para qué es el ácido fólico y si se puede tomar sin prescripción médica? Bueno, yo creo que ya sabemos la respuesta suya en buena parte, pero doctor, por favor, para doña Norma Brenes, quien le saluda, que dice que tuvo el gusto de conocerlo hace un tiempo en una visita a su consultorio con una familiar. Sí, en efecto, doña Norma, bueno, un gusto saber de usted, primero, y sí, el ácido fólico definitivamente es conveniente. Lo que se recomienda es 1 miligramo por día. Es una pastillita de 1 miligramo, iniciando por lo menos 3 meses antes de empezar a pedir bebé.
Y las razones son las que he comentado, nos previene malformaciones básicamente del sistema nervioso central del bebé. Correcto, ok, maravilloso. Ahora, ¿es recomendable realizar ejercicio durante el embarazo? Eso es una pregunta. Algunos dicen mejor no se mueva mucho y otros dicen más bien que sí es sano y que es recomendable el ejercicio durante la etapa de embarazo. Sí, definitivamente el ejercicio es sano y es recomendable. Lo que no es recomendable es el abuso. El embarazo en general es una época de moderación. Todos los muchos y los muy poquitos están prohibidos. El único mucho que uno le puede permitir a una embarazada es que esté sentada, se ponga la mano en la pancita, se haga un cariñito ahí y le diga, bebé, mi amor, te quiero mucho. Todos los demás muchos están prohibidos. Entonces, el ejercicio es sano. Sí, definitivamente el ejercicio ayuda mucho. Incluso se pueden hacer ejercicios de piso pélvico antes del parto para tratar de mejorar la evolución del parto y disminuir el riesgo de desgarros y el riesgo de problemas así. Y sí es conveniente que la paciente queme calorías, digámoslo así. Durante el embarazo nosotros tenemos una cultura de poner a la paciente a comer por dos. Y coma por dos y eso sírvale como dos adultos, no como un bebé. Sí, y además tenemos todo el chantaje psicológico de, mire, aquí le traje un postrecito, cuidado no se lo come porque me resiento, que me tiene asco. O sea, hay una presión para que la paciente coma y además nosotros vivimos en una sociedad que de una u otra forma castiga a la mujer por comer. No se ponga gorda, no se ponga fea, no la van a querer, bla, bla, bla. Es una sociedad donde el machismo en ese sentido está muy marcado. Entonces la paciente pasa de estar toda su vida en un sistema donde le dicen no coma, no coma, no coma, a entrar en un sistema donde le dicen ahora sí coma por dos. Y la paciente se remata a comer. El ejercicio nos ayuda a contrarrestar ese aumento de peso exagerado. No hay que excederse, como les digo, mucho ejercicio es malo. Incluso para pacientes que tienen una rutina, digamos, yo tengo pacientes que son profesoras de aeróbicos, profesoras de CrossFit, etcétera. Aún esas pacientes que tienen ya un tren de ejercicio con una rutina montada, deben bajar la intensidad de ese ejercicio y tratar de buscar y adaptarlo a cómo vaya evolucionando el embarazo. Si están yendo al gimnasio, tienen que decirle al instructor que están embarazadas para que el instructor les readecue la rutina. Hacer aeróbicos de alto impacto no es conveniente, levantamiento de pesos exagerados no es conveniente, estar haciendo abdominales, sentadillas no es conveniente. Ahí el instructor les puede adecuar una rutina para que ustedes continúen con un régimen de ejercicios adecuado sin ponerse en riesgo. O si no hacían ejercicio antes, pues empezar a hacer un poquito de ejercicio. Y empezar a hacer un poquito de ejercicio puede ser algo tan sencillo como salir a caminar. Salir a pegarse una caminadita en las mañanas, una cosa así. Cosas importantes. Y caminar en la calle, sí. Caminar en banda, no. Bicicleta estacionaria, sí. Bicicleta en la calle, no. Y uno dice, qué raro, ¿por qué me dice que caminar en la calle sí puedo y bicicleta no? Y en cambio, si tengo máquinas en la casa, bicicleta no, bicicleta sí y la banda no. Recordemos que en todas las películas, en todas las novelas, todo el mundo se da cuenta que la muchacha buena está embarazada porque se descompone en algún lado. Esos son bajonazos de presión que son muy frecuentes durante el embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente va caminando en la calle y se siente medio mareada, si se tiene que sentar en la acera, se sienta en la acera, no pasa nada. Si la paciente está en la banda y en algún momento se medio marea y pierde el equilibrio, se va a caer sistemáticamente. Lo mismo nos pasa con la bicicleta. Si la paciente anda en bicicleta en la calle y se marea un poquito, puede perder el equilibrio, puede tener un accidente serio. En cambio, si está en una bicicleta estacionaria y se empieza a marear, nada más se agarra ahí fuerte y si ve que la cosa no camina bien, tiene la posibilidad de bajarse y evitar una caída. Uno de los ejercicios que más se recomienda para las pacientes embarazadas es natación. Si bien yo sé que la mayoría de los tipos no tenemos acceso a una piscina, es lo mejor que hay porque es un ejercicio que trabaja la parte cardiovascular, que no pelea contra el peso, porque la paciente el peso va a estar soportado por el agua,
y que nos pone a trabajar todo el cuerpo al mismo tiempo, todos los grupos musculares prácticamente. Entonces nos funciona muy muy bien. Eso sí, por el mismo motivo, si una paciente va a meterse a una piscina estando embarazada, tiene que meterse con alguien que esté pendiente de ella y que sea capaz de sacarla en caso de una emergencia. Igual, si se le bajó la presión y se descompuso un poquillo, que la persona sea capaz de sacarla para que no se los vaya a ahogar ahí en la piscina. Muy bien, las recomendaciones del doctor Carazo son importantísimas, que usted tome nota, estimada amiga, estimado amiga. Hoy está con nosotros acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, el doctor Luis Diego Carazo Fernández. Él es ginecólogo y obstetra. Con él estamos escuchando diferentes recomendaciones. Importantísimo el tema de hoy: embarazo, parto y posparto, acá en La Voz Médica. Desde Heredia, Luis Corrales le envía saludos, dice: un gusto saludarlo, doctor. Una consulta, dice Luis Corrales: ¿cuáles son las señales de alarma durante el embarazo? ¿Cuáles pueden ser señales de alarma para salir corriendo? Dice él, así lo pone él, lo leo textual: las señales de alarma durante el embarazo para salir corriendo a buscar el consejo de un profesional como usted. Muy bien, bueno, eso va a variar si es al principio del embarazo o es al final del embarazo. La mayoría de la gente se preocupa por lo que pasa al final del embarazo, porque nos tienen traumados las películas en el que la muchacha tuvo al bebé en el asiento atrás del taxi, en el ascensor, etcétera. Eso generalmente no pasa así. Pero bueno, los 4 signos de alarma principales: 1, contracciones cada 3, cada 5 minutos que no se quitan, porque ocasionalmente puede ser que la paciente tenga 2 contracciones y ya pararon y ya no hubo mayor problema. No hace falta correr. Si las contracciones se mantienen en el tiempo y sobre todo si son fuertes, de inmediato al hospital. Número 2, sangrado. No como mucosidad o babilla, digámoslo así, con sangre, sino, dicho así en buen tico, sangre viva. Eso es una razón de correr para el hospital. Número 3, salida de líquido. Si uno tiene la duda de si a la paciente se le reventó la fuente o no, es importante que tenga una valoración médica. Ahora, generalmente, y eso hay que tomarlo en cuenta, la mayoría de las mujeres botan líquido, entonces dicen: uy, qué pena, se bañan, se cambian de ropa y se van para el hospital. Y eso es más o menos como que hay una escena del crimen y alguien llegue a manguerear todo antes de que lleguen los de CSI. Eliminamos toda la evidencia. Si esa paciente botó líquido, así como está, con la ropa mojada, se vaya para el hospital para que el médico que la vea tenga la capacidad de evaluar si ese líquido es líquido amniótico o no. Y la última, la cuarta, que es muy importante y a veces no se le da toda la importancia que tiene, es una disminución en el patrón de movimientos de bebé. Cada mamá ya está acostumbrada a más o menos cuánto se mueve su bebé. Si en algún momento mamá siente que el bebé se está moviendo menos de lo normal, hay que consultar también. Recordemos que no todas las faltas de movimiento son un problema. Bebé es una personita y bebé adentro del útero funciona como bebé afuera del útero. O sea, el bebé pasa más o menos hora y media dormido, hora y media despierto, hora y media dormido, hora y media despierto. ¿Ok? Igual, por eso es que las mamás dicen que la madrugada bebé se despierta cada 3 horas a comer. Entonces, más o menos por ahí andamos. Es normal que bebé pase un tiempo sin moverse. Pero como les digo, ya mamá está acostumbrada al patrón de movimiento normal de su hijo, y si ese patrón varía y disminuye, sí es importante consultar. Hay un truquito que uno puede hacer antes de eso, y es que mamá, en el momento en que dice que raro, no he sentido a bebé, bueno, cómase una cucharada de abeja, un chocolate, algo bien dulce, se acuesta sobre el lado izquierdo idealmente, de medio lado sobre el lado izquierdo, y se pone la mano en la pancita para empezar a sentir cuántas veces se está moviendo su bebé durante una hora. Bueno, y que esté, como le digo, vigilando el sistema de movimientos o la cantidad de movimientos, el patrón de movimientos que bebé tenga. Esos son básicamente los 4 principales. En casos de embarazos iniciales, pues movimientos de bebé no vamos a tener todavía. La mamá empieza a percibir los movimientos alrededor de las 18 o 20 semanas. Y si se revienta, o sea, no es muy poco probable que haya ruptura de fuente.
Entonces los dos principales son sangrados y dolores. Esos son signos inequívocos de que hay que consultar. Bueno, muy bien. Con estas recomendaciones del doctor Luis Diego Carazo, especialista en ginecología y obstetricia, en cuanto al tema de embarazo, parto y posparto, vamos a ir un segundito a la cabina central y retornamos en breve acá a La Voz Médica. Les reitero, está abierto la línea de WhatsApp para que usted haga sus comentarios o cualquier comentario, consulta que desee hacerle al doctor Carazo, hoy con nosotros acá en La Voz Médica. Retornamos en breve. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. En Costa Rica, 1.000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1.000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Los esteroides, que son productos recetados por los médicos, resultan muchas veces en uso inadecuado por parte de algunos deportistas, por razones no médicas, como método de incrementar el desempeño atlético, aumentar la masa muscular y la contextura corporal. Entonces podemos encontrar a mucha gente de gimnasios con una apariencia física impresionante, casi siempre con camisas tan ajustadas que parecieran a punto de reventarse. Pero resulta que hay un sentir general de que esas personas no precisamente tienen una fuerza ligada a esa apariencia. Así de pronto, el que trabaja en agricultura con pala y machete, jalando sacos de abono o de su producto, se ve más delgado, pero con una fuerza superior al de los esteroides. Igual puede suceder ante un trabajador de la construcción por su trabajo a base de fuerza. Entonces, ¿para qué se inyectan? Obvio que en mucho es para aparentar, es decir, verse ante los demás de manera inflada, con volumen aumentado, pero sin el esfuerzo que llevaría a hacerlo a base de ejercicio. Así, precisamente encontramos profesionales, políticos y empresarios que andan por la vida a puros esteroides, buscando el modo rápido de crecer, pero sobre todo de aparentar. Lo que hoy en día, con la superficialidad que abunda en nuestro medio, resulta relativamente fácil, porque es cuestión de pertenecer a un club con un determinado tipo de vehículo, ropa y muestras de su consumo. Que hay quien nos quiera impresionar no quiere decir que tenga que lograrlo. Afinemos nuestro ojo, sepamos observar, porque quien se esfuerza de verdad en la vida vale más. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica. Recuerden, martes de cada semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es
una estrategia de comunicación con la ciudadanía costarricense y con todos los colegas, desde luego médicos, doctoras y doctores a lo largo y ancho del país, y con los ciudadanos por parte de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con diferentes temas. Ustedes y nosotros, dentro del concepto de cultura ciudadana, vamos aprendiendo martes de cada semana sobre diferentes aspectos que nos presenta la Unión Médica Nacional en este espacio. Nos han estado pidiendo, le pedí ahora al doctor que me hiciera el favor de darme sus números, porque algunas personas han estado escribiendo. Aquí me lo pasaba Luisito y a mí mismo me llegaron algunos directamente. Papel y lápiz para los que quieran tener a mano el número telefónico del consultorio del doctor Luis Diego Carazo. Papel y lápiz para los que quieran sacar una cita. En el Hospital La Católica, el número telefónico es, para los que están cerca de San Antonio de Guadalupe, Hospital La Católica, 22 46 31 94, 22 46 31 94. Y para quienes viven en la parte de Heredia o les queda más cómodo, allá en Plaza Naos Plaza, frente a la esquina noreste del Hospital San Vicente de Paúl, el número telefónico es 86 04 50 51. Repito, en Naos Plaza también pueden sacar la consulta para que los atienda el doctor Luis Diego Carazo en el número 86 04 50 51. Así es que ya los tienen ahí. Si acaso alguna persona no lo pudo anotar porque iba conduciendo o estaba ocupadito en ese momento, no se preocupe, nos envía un mensaje y nosotros le enviamos el número telefónico con todo gusto, y ahora lo podemos repetir también. Tengo varios mensajes que han ingresado a través del WhatsApp 83414142 desde Los Chiles. Oiga usted, desde Los Chiles dice, vamos a ver, Ana Pérez desde Los Chiles dice: buenos días, qué importante es este programa. Tengo una hija y una hermana que están en estado de embarazo en este momento. De inmediato las llamé para que escucharan este importantísimo programa. Los felicito desde Los Chiles. Aquí amaneció un poquitito oscuro, pero los estamos escuchando a través de 96.3 de la radio. Gracias, Ana, y a toda la familia. Ojalá que les vaya muy bien con esos embarazos que están dentro de la familia. Viene por acá desde Monteverde, bueno, siempre nos escuchan desde la farmacia de Monteverde, don Edgar, saludándolos a todos los oyentes de La Voz Médica. Aquí los estamos escuchando, invitándolos para que se den una vuelta por Monteverde. Desde la maternidad Caret dice: buenos días, un saludo para el doctor Carazo. Qué importante que la Unión Médica y este espacio den recomendaciones desde antes del embarazo, durante el embarazo, el parto y el posparto. Es muy importante que las personas generen conciencia, como dicen ustedes en su espacio, dentro del concepto de cultura ciudadana. No importa si no son médicos, lo importante es que sepamos cuidarnos y que le demos la bienvenida lo mejor posible y el mejor tratamiento para la futura madre o la que ya es madre. ¿Ok? Viene por acá, dice, vamos a ver, en Punta Arenas, Yoconda M, dice: desde Punta Arenas los estamos escuchando, por favor salúdeme al doctor Carazo. Él atendió a una familiar mía, salúdemelo por favor, es un excelente y brillante médico. Qué gusto saber de él. Hace años no sabíamos de él, pero vivimos eternamente agradecidos con el doctor Carazo. Bueno, esto es desde Punta Arenas. Un saludo para nuestro buen amigo Porfirio, allá en la municipalidad de Sarapiquí, que está en sintonía. Igualmente para don Gerardo Tato Brenes en Cartago. La doctora Gloria Cárdenas, que está en sintonía. Igualmente un saludo hasta Pensilvania, donde nos escucha un costarricense radicado allá en Pensilvania, que se fue a vivir allá, trabaja con una multinacional. Él es oriundo de la zona de Cartago, del Huarco, está quitándose el frío en Pensilvania con cafecito de Costa Rica. Él se hace llamar en las redes sociales Hakuna Matata. Gracias, Hakuna, por estarnos escuchando allá en Pensilvania. Le deseamos lo mejor para usted y a su estimable familia. Viene otro por acá, Denis Sandoval dice: buenos días, los escucho en Santo Domingo de Heredia, muy bonito el programa, se aprende montones, aquí estoy con mi esposa desayunando, dice Denis Sandoval, y escuchando y aprendiendo. Gracias, Denis.
Saludamos a, vamos a ver, Mario, este es don Mario Arias, otro costarricense radicado fuera de Costa Rica, nos escucha en Nueva York tomando cafecito de Costa Rica. Don Mario Arias es un experto en temas de seguridad y abogado de profesión y criminólogo, también dice que está en sintonía. Vamos a ver por acá. Julio Eduarte también dice buenos días, los escucho en Mercedes de Montes de Oca, gracias por este interesantísimo programa. Vamos aquí con la parte médica, por así decirlo, desde el Hospital de Golfito. Saludos a todos los colegas desde el Hospital de Golfito. Aquí estamos trabajando por la salud de Costa Rica, desde el Tony Facio, desde Limón. Buenos días, como siempre, don Edgar, reportando sintonía cada martes. No nos perdemos desde el Tony Facio, la voz médica. Y desde el hospital Max Peralta, esto es en Cartago, un saludo para el doctor Eduardo Blanco y el doctor Cabrera. Gracias por estar en sintonía siempre del programa La Voz Médica. Desde Levay, no creo haberlo leído, desde Levay de Orotina también están haciendo su reporte de sintonía. Levay de Montes de Oca también reporte de sintonía. El Hospital Nacional de Niños. Buenos días, don Edgar, por favor no olviden nuestro mensaje. Me disculpan si ya lo habían pasado, es que con la aplicación de escritorio los mensajes vienen entrando y se van hacia la zona de abajo, entonces les ruego que me disculpen. Dice, por favor le dan nuestro mensaje. Aquí estamos reportando sintonía desde el Hospital de Niños. Y otro más desde el Hospital Calderón Guardia, dice, aquí estamos en la hora del cafecito, escuchándolos por internet. Excelentísimo el programa. Saludos al colega, muy bien. Esto es una manera de generar conocimiento en la ciudadanía. Y el doctor Álvaro Salas Mejías, que es el actual fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le envía sus saludos. Dice el doctor Salas Mejía que aquí está, dice, repasando y refrescando conocimientos para poder dar consejos de otra especialidad. Hay que actualizarse, dice el doctor Álvaro Salas Mejías, allá en la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos. Igualmente un saludo para el doctor Oliver y para el doctor Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Un doctor súper noble, el doctor Elliot Garita. Ahí tuvimos el gusto de encontrarlo cuando estábamos internados. Vamos a ver por acá, vamos con el último, dice por acá. Dice Ana Rita, buenos días, don Edgar, qué bonito este programa, cómo se aprende. Yo quiero felicitarlos porque realmente se aprende mucho. Y tengo una pregunta de una palabra que para mí es totalmente imposible saber qué es. Y me estaba diciendo uno de mis hijos aquí que le preguntara, ¿qué es bueno, a mí también me cuesta decirlas, es que no se preocupe. Ana Rita dice, ¿qué es preeclampsia? Bueno, ahí vamos a ver qué nos dice el doctor, que es preeclampsia. Doctor Carazo, le cedo la palabra. Tal vez empezamos por esa consulta que le hacen de qué es preeclampsia. Adelante, doctor. Primero, muchas gracias a todos por los saludos. A Salitas, al doctor Blanco, a la serie de colegas que se manifestaron ahí, a la gente de la CARIT. Hace un par de días estuve en la CARIT dando una conferencia sobre el láser ginecológico y comentándoles que cuando estaba yo ahí en el 88, pues yo toda mi vida, yo entré a medicina, estudié medicina en la Universidad de Costa Rica, firmemente convencido de que iba a ser pediatra. Pasé toda mi carrera pensando que iba a ser pediatra, y en mi último bloque de internado, que fue allá en el Hospital de las Mujeres, en aquel momento le decíamos la maternidad Carit, fue que decidí inclinarme por ginecología, así que le tengo muchísimo cariño a la Carit. Okay. Y preeclampsia. Preeclampsia es lo que se conoce también como hipertensión inducida por embarazo. Y el mecanismo por el cual se produce es complicado, no vamos a entrar en eso, pero básicamente lo que pasa es que en algunas mujeres y la presión que empieza a subir en forma importante, generalmente después de las 20 semanas, y en algunos casos muy específicos es antes, pero por definición digamos que después de las 20 semanas, y eso puede llegar a dar problemas muy serios, incluso puede llegar a que la mamá llegue a convulsionar, y ya eso es lo que se llama una eclampsia. La preeclampsia es presión alta antes de que convulsione. Si ya en algún momento la paciente convulsiona, se convierte en una eclampsia.
Es un cuadro que pone en es muy riesgo serio. al bebé, entonces, doctor, y a la madre. A los dos sí. Sí. Sí, definitivamente sí, puede ser algo muy serio. Y tiene una serie de cosas que lo pueden a uno hacer pensar que se podría desarrollar en algún momento. Hay algunos factores de riesgo, hay mediciones que se hacen de las arterias uterinas al principio del embarazo. Ahora se está recomendando iniciar con aspirina desde el principio del embarazo. Hay gente que dice que en algunos casos, hay gente que dice que en todos los embarazos, hay gente que dice que la dosis es 100, 120, 160, varían. No hay algo muy establecido todavía y hay muchas escuelas que están manejando dosis diferentes, pero sí es una de las formas de prevenirlo. Y sí puede ser algo muy, muy serio, afecta a los riñones de mamá, afecta a nivel neurológico, como les digo, pueden llegar a convulsionar. Entonces es algo que es del tipo de cosas que se detectan durante el control prenatal, y por eso es que el control prenatal es tan importante. Todavía hay personas que dicen, no, ¿para qué tanta cosa? El embarazo es lo más natural del mundo. La gente antes de que hubieran ginecólogos tenían su embarazo y tenían sus partos y todo salía bien, etcétera, etcétera, lo cual no es cierto. El índice de mortalidad materna hace 100 años era altísimo. Nosotros, por dicha en Costa Rica, manejamos un índice de mortalidad materna que está a nivel de país desarrollado. Qué bueno. Nosotros no somos un país de tercer mundo y hay muchísimo talento humano en ginecología en Costa Rica. El hecho de que hace unos años se empezó a desarrollar, además en el Calderón Guardia, la unidad de perinatología y en fin, otra serie de cosas, nos han hecho que mejore muchísimo el nivel de atención, y entonces cuadros de preeclampsia que pudieron haber sido una tragedia anteriormente, en este momento generalmente se logran detectar si la paciente ha tenido su control prenatal y se pueden ir tomando las medidas necesarias para irlo controlando. La paciente embarazada, que eso lo hablamos hace un rato, no es cualquier medicamento para la presión el que puede tomar. Incluso si la paciente tiene ya un problema de presión alta antes de embarazarse, hay que cambiar los medicamentos, porque los medicamentos que le dan normalmente probablemente pueden ser tóxicos para bebé. Entonces hay que hacer cambios de medicamentos, se le puede dar metildopa, se le puede dar violación, o sea, hay otra serie de medicamentos que sí se pueden usar durante el embarazo y es muy importante controlarlo. Ahora, en algunos casos, el cuadro se vuelve tan severo que nos obliga a interrumpir el embarazo antes de llegar a término. Cuando ya vemos que hay peligro para la vida de bebé y mamá, preferimos sacar a bebé antes, aunque sepamos que vaya a ser un bebé prematuro. Y es que hay que hacerse la idea de que la mejor incubadora del mundo no la hicimos nosotros. La mejor incubadora del mundo la hizo Dios y mamá la tiene puesta ahí en la pancita. Pero hasta esa incubadora se puede descomponer. Entonces, a veces es necesario sacar a un bebé antes de tiempo de la mejor incubadora del mundo, que en ese momento está descompuesta, y meterlo en una incubadora que tal vez no sea tan buena, pero que sí está funcionando bien. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver por acá, dicen desde el Hospital Escalante Pradilla, esto es en Pérez Celedón. Dice, sería importante que el colega le explique a la ciudadanía en general la importancia que tienen los ultrasonidos, que nos permiten, dice, evidentemente es médico la persona que lo escribe, que nos permiten evaluar el crecimiento, desarrollo y bienestar del bebé durante la gestación. Pero lo escuchamos por la radio y los felicitamos por el programa desde PZ, desde Pérez Celedón, del Hospital Escalante Pradilla. Sí, perfecto. En efecto, el ultrasonido es importantísimo porque nos ayuda, y esto era lo que hablábamos antes, a detectar problemas en forma temprana y a prevenir muchas de esas cosas. Algo tan básico como ver la localización de la placenta, que no sea una placenta previa, que eso puede ser un problemón, cosas del tipo malformaciones en los bebés, o sea, hay muchísima información que se da, y se debe tener por lo menos un ultrasonido por trimestre. En el primer trimestre se hace un ultrasonido que es un tamizaje cromosómico. En el tamizaje cromosómico, aparte de que el ultrasonido, entre más temprano se hace en el embarazo, más seguro es para calcular el tiempo, si no tiene segura tu fecha de última regla. Además nos permite medir 3 parámetros. Pues los nombres son complicados, es la translucencia bucal, el ducto arterioso y el hueso nasal,
que nos permiten sospechar, no diagnóstico definitivo, pero sospechar de la posibilidad de que el bebé pueda venir con algún tipo de problema cromosómico tipo síndrome de Down. Más adelante se puede hacer, o se hace de rutina, lo que llaman un ultrasonido morfológico. El ultrasonido morfológico es un ultrasonido en el cual se evalúa, hay una lista de parámetros anatómicos que hay que ir revisando uno por uno para asegurarse de que viene sin problemas. Y además los ultrasonidos nos van a dar datos de la cantidad de líquido amniótico, nos van a dar datos del crecimiento del bebé, nos van a dar datos tan básicos como que si son gemelos o no son gemelos. Recordemos que todavía hace unos años era relativamente frecuente que la paciente llegara sin saber si tenía gemelos o no. Mi último parto en la Carit, de hecho, que fue el 1 de enero del 89, fue el último día que yo trabajé en la Carit, me tocó un parto de gemelos que la paciente no sabía que eran gemelos. Hijo, ¿Okay? qué sorpresa. Entonces, sí, definitivamente. Y nos permite incluso cosas que pueden ser cosas muy lindas, pero que también pueden ser cosas muy importantes, como es el sexo de bebé. Si para la pareja es muy bonito saber si va a ser niño o si va a ser niña, pero para uno también como médico es muy importante porque hay enfermedades que se pueden presentar más en varones que en niñas, o que se presentan exclusivamente en uno de los dos sexos. Incluso para prematuros, normalmente las mujercitas maduran los pulmones antes que nosotros. Entonces, si bien a uno no le gusta tener bebés prematuros, cuando es una niña se preocupa un poquitito menos porque generalmente las mujercitas responden mejor, se defienden más desde el punto de vista de desarrollo pulmonar. Muy bien, muy bien. Dice por acá Glenda Macís de Moravia, dice, por favor pregúntele al doctor Carazo si la edad influye en el embarazo, tanto lo que es un embarazo preadolescente, adolescente o una mujer madura. Sí, definitivamente. Se considera, bueno, el embarazo en adolescente ya de por sí es un embarazo de riesgo, no solo de riesgo físico, sino de riesgo social. Una muchachita adolescente que tal vez desde el punto de vista físico pudo tener su embarazo y su parto normal, es una chiquita de riesgo social, porque primero es una muchachita que no debería estar embarazada. Segundo, es una muchachita que no tiene la posibilidad, digamos, laboral de poder tener un ingreso para mantener a su bebé. Tercero, con mucha frecuencia, estas muchachitas que quedan embarazadas en colegio, por ejemplo, terminan abandonando el colegio porque tienen que cuidar a bebé, entonces no completan su educación. O sea, el riesgo social también es muy importante. Si nos vamos al otro extremo, tomemos un ejemplo, estadísticas ticas, no, porque nosotros somos mucho de importar estadísticas de otros países, estadísticas ticas. Este fue de un trabajo que presentó el doctor Roberto del Valle hace ya unos añitos, pero decía que teniendo mujeres totalmente sanas, sin ningún otro factor de riesgo, mujeres que no padecen de nada, tienen peso normal, no tienen ninguna enfermedad, no fuman, no toman nada, o sea, mujer 100% sana. Riesgo de una mujer de 20 años de tener un bebé con síndrome de Down es 1 de cada 1923 nacimientos. El riesgo de una mujer de 40 años de tener un bebé con síndrome de Down, igual, mujer totalmente sana, es de 1 en 193. Ahí uno puede jugar con la teoría que ella del vaso medio lleno, del vaso medio vacío. Sí, claro. Uno podría decir, bueno, vaso medio lleno es que de cada 193, 192 salen bien y solo uno sale con problemas. Cierto. Vaso medio vacío. Medio vacío. Pues 10 veces más alto. Y de los 40 para arriba se dispara. En este momento la gente dice, bueno, pero es que en Europa y en Estados Unidos las mujeres están empezando a embarazarse a los 40 porque primero hacen su vida profesional, compran su casa, compran su carro, viajan, bla, 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 y hasta después se embarazan. Sí, eso es una tendencia que se da ahora, pero el problema que existe es que allá la mujer llega, se embaraza, va, se hace una prueba genética y dice, no, mi bebé viene con problemas, pum, voy, lo aborto y después me pido otro. El tiempo se nos fue, doctor Carazo, muchísimas gracias, realmente ha sido muy ilustrativo. Quiero enviarle un saludo al doctor Marco Vinicio Bosa, que está en sintonía. Gracias, doctor Carazo, muy gentil usted. Muchas gracias, don Edgar.
sí, el tiempo se nos va volando. Sí, se va Un volando. agradecimiento a usted y a todos los que nos estaban escuchando. Gracias. Por último, recordarles los números del doctor Carazo, 22 46 31 94 en el Hospital Católica, y en Naos Plaza 8604 50 51. Buenos días. Martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 regresa La Voz Médica, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro. Gracias. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia.